Bueno, muchas gracias. Abramos un ratito la conversación antes de pasar a la parte musical, de la cual somos, bien dicho, los teloneros aquí. Y vos decías, traías la palabra fiesta, y es cierto, pero viste cómo somos los psicoanalistas y sobre todo nosotros que aún en esta instancia de fiesta y de suspensión de lo cotidiano abrimos a un debate y a una conversación y salen de acá después escritos y problemas, así que me parece muy rico. Por ahí digo yo un comentario, pregunta para darle la palabra a Ricardo, pero invito a que piensen, así que en un minutito, dos o tres, les doy el micrófono, así que piensen, a ver qué les gustaría preguntar, comentar, compartir en esta presentación. Ricardo, me quedé pensando en la referencia que trajiste a nuestras propias rajaduras, dijiste en un momento, en tu, así como al pasar, pero con todo el ritmo de las palabras que elegiste, nuestras propias rajaduras, y pensaba en la división subjetiva, pero en lo que vos comentaste le diste como mucha entidad y mucho espesor a algo que no es una división pura o matemática, digamos, o algebraica, sino que tiene una espesura, estéticas particulares, historias, tramas singulares. Eso me parece muy interesante. Sí, eso, a ver, viene de una resonancia particularmente de este tiempo que pasamos, donde, a ver, digamos, el sujeto está hecho obviamente de su constitución y de sus rajaduras, pero también está habitado, ¿no?, en un territorio en relación a otros. Creo yo que hay algo de esas rajaduras que tal vez la digo con este énfasis por las consecuencias que todavía recibimos y resonancias de la pandemia, ¿no? Un poco el artículo que yo propuse para Huellas, que tiene que ver con las escrituras del duelo, es un poco el cierre de una serie de artículos que había escrito para trabajar algo y de entender algo de lo que estaba sucediendo. Y estas rajaduras lo que me llevó a pensar es precisamente en el territorio de las transferencias, ¿no? ¿Qué ha pasado con las transferencias? Por eso me he preguntado qué transferencia es necesario recorrer o por lo menos revisar de las que cada uno de nosotros tenemos en relación al Estado, a las instituciones, a lo público, ¿no? Y cómo se ha producido, y hay algo de esas rajaduras que me parece que se han ensanchado un poco, lamentablemente, y con cierto pesar. También es cierto que las subjetividades se han arrasado de una manera donde los modos de pedido, los modos de demanda se presentan con mayor virulencia, y eso hace que esas rajaduras también nos haga repensar sobre nuestras transferencias y nuestras propias transferencias a los lugares que nosotros vamos habitando. Un poco tiene esa resonancia, en principio, seguramente tiene otras más, ¿no?, en función de cómo vamos habitando con otros discursos y de qué manera sostenemos esas rajaduras también que hay que sostener, me parece a mí, que son los objetos que es necesario poder sostener para habitar esos espacios. Bueno, abrimos el intercambio. Si quieren hablar desde donde estén o acercarse y damos este micrófono. Ahora sí, no, voy a hacer un tiempo de silencio para estimular la palabra de quien quiera tomarla. Sí, me parece que son cosas que vamos transitando mucho desde que estamos acá, ¿no? Creo que todos hemos pasado por algún lugar, ¿no?, institucional, y vamos pensando en nuestras prácticas, cómo habitamos nuestras prácticas, ¿no?, cómo escribimos nuestras prácticas. Creo que Sin Huellas
tiene una riqueza es precisamente la escritura de las prácticas, ¿no? Y cada una con una particularidad y con una fuerza y con una fuerza política interesante, cosa que me gusta mucho, por eso sugerir las lecturas indudablemente, ¿no? Damos tiempo. Genial. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, yo soy Julieta, soy terapeuta ocupacional. Quería tomar el micrófono más que nada para agradecer el espacio de Huella y permitirme dejar ahí algo de transitar en la RISAM. Soy residente de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, de la cual Tomasa también es supervisora. Así que bueno, para mí fue un placer. Celebro que el escrito, que para mí tenía un tinte bastante disciplinar, pero que unía estos componentes de territorialidad, que estén en la revista Huellas y que no estén en una entrevista que sea puramente de terapia ocupacional, porque la idea es justamente esto, democratizar un poco los saberes y que haya un ida y vuelta entre todos, y para mí la interdisciplina es el motor de todo lo que fui construyendo en este primer año, así que bueno, gracias. Un logro maravilloso, porque en realidad la interdisciplina es tan difícil, ¿no? Porque nosotros sabemos de qué se trata, pero es muy difícil, porque hablar entre disciplinas que tienen objeto de estudio distinto no es tan sencillo. Pero había algo que Ignacio Leucovich decía que a mí me gusta, él decía que los discursos son intraducibles, pero las prácticas son comunicables. Eso me parece que tiene, ¿no?, una posibilidad interesante de poder pensarnos en esas prácticas disciplinarias entre varios. Lindos, sí. Bueno, agradecerle a Ricardo y a Manu la presentación de Huellas, a todos ustedes por estar. Y bueno, voy a contar esto. Cuando Julieta decidió publicar en Huellas, en algún momento me preguntaba si, bueno, cómo era este ámbito, ¿no? Cómo era esto de la presentación. Y yo le dije que iba a ser un lugar amable, que viniera tranquila y viniera con su gente querida. Y pensaba en la comunicación de prácticas, digo así porque ahí están los residentes del Bonaparte y lo nombraste a Ignacio Leucovich, y pienso que en el Bonaparte cada uno de los edificios que forman parte de ese hospital tiene nombres. Uno es el de Ignacio, otro es Silvia Bleichmar, otro es Mazota, y me estoy olvidando seguramente de algunos. Me parece muy importante esto que traías de lo político y la clínica, ¿no? Es algo sobre lo que venimos trabajando. Ricardo decía que vamos creciendo, yo le decía que también envejeciendo. Bueno, de la buena manera, ¿no? Mi hija dice que hay gente que envejece para la derecha. Bueno, no nos ha pasado, ¿no? Vamos creciendo y vamos tratando de arrimar el bochín a qué es el territorio, que sigue siendo una pregunta. Y pensaba en Clara Zaretto, que también está acá, y el otro día junto con Cecilia Ross y su equipo de investigación presentamos un libro que se llama Lecturas del psicoanálisis sobre lo social.
Bueno, ese es un libro muy recomendable, y hablábamos de la cuestión de la tensión entre la política y lo político, ¿no? Y todas las discusiones que se dan alrededor de eso cuando se entiende lo político como partidario, lo cual tampoco sería tan como para horrorizarse, aunque algunos se horrorizan, sino que me parece que hay que pensar ahí más allá de lo partidario, más allá de lo ideológico. Y una cosa más, yo quiero saber qué pensás vos sobre esto, pero también me acordé recién que el otro día en un congreso fui a un homenaje que le hicieron a Rafael Paz. Que bueno, entre otras muchas cosas fue un lanusino muy importante para nosotros, junto con Kuten, con Susana Siculer, con Volnovich, personas que trascienden el mito, ¿no? Pero la cuestión es que él contó la siguiente anécdota. Le derivan a un paciente, el paciente llega al consultorio y le dice: me dijeron que usted es comunista. Paz era afiliado al PC, y entonces él le contesta sí, y el paciente, el que iba a ser paciente, le dice: problema suyo, y se sienta a hablar, ¿no? Bueno, la pregunta es respecto de esto: la política, lo político, lo partidario y la clínica, ahí, rondando, diría. Gracias, Ricardo. A vos, muchas gracias. Sí, hay varias definiciones, hay dando vuelta a algunas cosas. Chantal Mouffe tiene una sobre la política y lo político, ¿no? Como lo político lo pone en el punto de lo fundante de la civilización, lo fundante de la cultura. Totem y tabú, digamos, ¿no? La fundación violenta de la cultura, ¿no? Ella pone lo político en ese lugar donde se funda un pacto, ¿no? La ley primera, ¿no? Los hermanos se han unido que es la ley primera. En ese punto ella ubica ahí lo político como eso fundante, y la política como las instituciones del Estado, las instituciones que conforman el Estado, las instituciones con sus objetos. Sí es cierto que el punto es donde metemos la ideología, ¿sí? Que eso está presente. En Freud y en Lacan estuvieron presentes. Freud, en 1918, en el Nuevo Camino de la Terapia Analítica, cuando él habla del psicoanálisis para el pueblo, ¿sí? En ese momento, digamos, él contesta, en realidad es una respuesta a la guerra. Él publica ese texto, lo lee ese texto apenas termina la guerra. Y él no habla de la guerra y de los efectos de la guerra, sino que toma esos efectos, y es el Freud más político y ciudadano, me parece a mí, ¿no? Porque es el que retoma con todos los discípulos que tenía allí alrededor, que eran marxistas, socialistas, comunistas, estaban afiliados. Freud era socialdemócrata, por lo menos adhería a esa ideología. Es decir, pero no renegaban de esto. De hecho, todo el movimiento que hace Freud para que se abrieran los ambulatorium durante un tiempo fue precisamente alrededor de cómo hacer llegar al pueblo la atención en relación al psicoanálisis. Y particularmente el que tenía una mayor ideología, por lo menos tenía un relieve importante, era Ferenczi. Ferenczi era un jugado. Ferenczi decía: los psicoanalistas tenemos que ser agentes de cambio social. No es poca cosa ponerse en ese tiempo, ¿no? Con lo que significaba el psicoanálisis en ese tiempo, ¿no? Lacan de otro modo, Lacan le tocó al mayo francés, Lacan ahí discutió de una manera muy particular. Lacan viene de toda una formación católica, en realidad en Francia al Lacan que se conocía era el hermano, al cura, ¿no? O sea, sabían que el arzobispo Lacan era el más conocido que Jacques, obviamente. Y él toma, de ahí, indudablemente, toma toda la tradición, el nombre del Padre, ¿no? En el nombre del Padre, ni más ni menos. Y también tiene tiene todo detrás la revuelta del mayo francés. A nosotros no nos han llegado, lamentablemente, en nuestras publicaciones, las tapas originales, o por lo menos las tapas con que se publicaron originalmente los seminarios. Y en la tapa del seminario 17,
el reverso, la tapa es Daniel Cohn-Bendit, en un momento rodeado por policías, en una escena, digamos, con Bendit muy particular, uno de los líderes de la revuelta del Mayo francés, en una foto, diría, rabiosamente encantadora. Fíjense que el trasfondo político que tenía en ese tiempo, ¿no? Y cómo eso se refleja de alguna manera. Bueno, Lacan discute con los estudiantes, particularmente, o los universitarios, que les dicen, bueno, si las estructuras bajan a la calle o no, esa era la discusión que tenía. Es decir, que hay algo jugado. Y ahora, ¿cómo lo hacemos jugar nosotros en la práctica? Y eso es una cuestión, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque cuando un paciente viene y dice, estos negros de mierda, y uno se agarra la cabeza y le doy las bolas. El estómago. Bueno, esas cosas suceden. Entonces uno se las tiene que arreglar por eso, ¿no? Así es. Bien, ¿qué más? Estamos en una conversación, estamos versando con otros. Sí. Son versiones con otros, así que... Damos unos minutitos más. Me acordaba también, sobre lo que decían, algo que nos transmitió Clara Azarito, que está aquí, y es la idea de cierto psicoanálisis del que venimos, y es pensar de alguna manera el psicoanálisis como una especie de discurso de excepción, o discurso excepcional, digamos, ¿no? En el sentido de el psicoanálisis es el único discurso que, el psicoanalista es la única persona que, o la única función que, y eso claramente nos va a traer dificultades para integrar prácticas y comunicar saberes entre diferentes actores en salud. Aún así, bueno, sí, la escucha que aporta, como tal vez parafraseando Lacan, la escucha que se espera de un psicoanalista tiene su particularidad, su singularidad, su potencia, pero pensarla como una excepción creo que nos trae muchas dificultades. Digo esto rellenando para que animar a que otros también tomen la palabra, ¿no? Sí, en ese sentido, sí, no. A ver, el mundo puede andar sin psicoanálisis. Podría andar. Sí, no es necesario. Anduvo mucho tiempo. Obvio. Y anduvo y se las arregló. Así que por eso no puede ser nunca decepción. O sea, es cierto que a ver, lo voy a preguntar con el nombre del libro que se presenta en la entrevista, muy lindo. ¿De dónde viene la costumbre? ¿No? ¿De dónde viene la costumbre de suponer que es una excepción? ¿Dónde nos hemos ubicado? ¿No? ¿Cómo pensar a un psicoanálisis ahora a la altura del tiempo y de la época que nos toca transitar? ¿No? No sabemos si va a durar. No lo sé si va a durar en las perspectivas en las que estamos viviendo. Pero de todas maneras sí sé, o sea, no sé si va a durar, ni sé, a ver qué puede llegar a pasar, porque la verdad no lo podemos prevenir. Sí sé cómo se hace, pero no sé si estamos a la altura de poder hacerlo. Y si estamos a la altura de soportar las transferencias que nos llegan, de todo tipo. Soportarlas en el doble sentido del soporte, dar soporte como semblante en todo lo que ustedes quieran, como ofrecimiento de un otro a determinado lugar, pero también haciéndose soporte en el cuerpo de eso que nos llega. Me parece que es ahí donde es algo de lo posible de un psicoanálisis, por lo menos el que creo que a Huellas y a mí me interesan. Sí, y me haces acordar a una idea que viene trabajando Eduardo Malinsky hace muchos años. Lo vi por ahí, Eduardo, no sé si ahora está. Bien, bueno, pero Eduardo hace años que viene preguntándose y hablando de
qué transferencias somos capaces de recepcionar y de trabajar con ellas. Bueno, ¿alguien más? Bien. Sí, por favor. Daniel Marihuana. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta tiene que ver con territorio, psicoanálisis y territorio. Recién hablando con algunos, yo proponía de que es muy común hoy el psicoanálisis deportivo, sobre todo en los jóvenes. Es pero muy común cada vez más. Entonces yo proponía que haya psicoanálisis para músicos, porque tenemos todo el mismo trauma, que es el mismo, el de pánico escénico. O sea, analizás a uno y ya empezás a analizar un montón y como que genera eso. No me están haciendo caso, nadie me hace caso, pero yo, como me dijeron no, tiro la idea para todos los demás. Pero pensando también que eso también es territorio, es entrar en el territorio de la música o el psicoanálisis en un territorio del arte o de la política o de lo que sea. Entonces la pregunta en realidad tenía que ver con la publicación de huellas. Y es cuando arman la revista, si la gente que escribe es pensada según los diferentes territorios en los que puede abarcar. No sé si se entiende por ahí mi pregunta. Sí, está muy bien. Te voy a contestar con un dato de Freud. Una vez el poeta Goethe le pide a Freud análisis, ¿sí? Un poeta reconocido de la época. Y entonces le pregunta de qué se trata, por qué lo viene a ver. Y dice, bueno, que está angustiado por alguna situación, y Freud lo que le dice, bueno, sí, esto tiene que ver con su padre, pero ¿sabe qué? No se analice, siga escribiendo buenos poemas. La música no sé si necesita del psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis necesita de la música.